Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a presentar al profesor Guillermo Pilía, que nos va a dar la charla sobre la vigencia de Federico García Lorca a 84 años de su muerte. Lo vamos a presentar formalmente. Guillermo Pilía es graduado en Letras por la Universidad de La Plata, escritor con más de 40 años de trayectoria y 30 libros publicados. Recibió numerosos premios internacionales por su obra literaria y también por sus aportes a la difusión de la cultura andaluza, como el Premio Al-Ándalus de la FAARA en 2010. Es director de la Cátedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad Nacional de La Plata y consejero académico del Instituto Iberoamericano de Estudios Andalusíes. Profesor visitante de varias universidades latinoamericanas, presidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid, a la que ingresó en 2014. En 2016 fue declarado Ciudadano Ilustre de La Plata y en 2018 ingresó como miembro correspondiente a la Academia de Buenas Letras de Granada. Su discurso de incorporación fue sobre la visita de Federico García Lorca a la Universidad de La Plata en 1933. Le damos la bienvenida al profesor Eduardo. Nada. Bueno, empezamos de vuelta entonces. Empezamos de vuelta la charla. En principio les estaba saludando a todos los que se acercaron esta tarde y también decirles que para mí es un gran orgullo estar compartir con esta charla y la pregunta que da título a esta conversación es por qué después de 84 años de su muerte, de su asesinato, Federico García Lorca sigue teniendo vigencia. Básicamente yo esto lo voy a desarrollar en tres momentos. Y el primero de ellos se refiere a que García Lorca fue un poeta, ni siquiera fue un poeta de Granada, fue un poeta de un pueblo de la Vega de Granada, que es Puente Vaqueros. Tal vez alguno de ustedes haya estado, conozca este pueblito. Y de ese pueblo tan pequeñito, donde García Lorca abrevó prácticamente todo lo que después va a desarrollar en su obra, García Lorca pasa en un momento a ser un poeta universal. Entonces, García Lorca no había nacido en un lugar, en un centro cultural muy importante, ni siquiera Granada era un centro cultural demasiado importante en ese momento. Él va a tener que irse a Madrid cuando quiere empezar de alguna manera su carrera. Y nos preguntamos qué milagro es qué cosa extraordinaria que un poeta de un pequeño pueblito de la Vega de Granada llegue a ser no solamente un poeta español importante, sino un poeta universal. Y lo que vemos es que García Lorca conjuga dos elementos que son comunes a prácticamente toda o casi toda la generación del 27 a la cual él perteneció, que es la unión entre lo tradicional y lo vanguardista. ¿De dónde le viene lo tradicional a García Lorca? Precisamente de ese origen pueblerino. Es lo que él abrevó de su madre, de las criadas de la casa, de la gente del pueblo, de la gente campesina. Toda su poesía está nutrida de estos elementos. Pero por otro lado, García Lorca vivió en una época en la que estaban en boga y estaban surgiendo con mucho empuje las vanguardias artísticas. Estas vanguardias venían fundamentalmente de Francia. Casi toda Europa, y especialmente España,
miraban en ese momento hacia Francia. La generación anterior a la de García Lorca, que fue la generación del 98, con figuras como los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, también habían tenido precisamente este acercamiento a Francia y a todo lo que pasaba en con las vanguardias artísticas en Francia. Pero lo extraordinario, lo curioso, lo particular de García Lorca, de casi toda la generación del 27, es esa capacidad por unir lo tradicional con lo vanguardista. Y esto lo podemos ver perfectamente en el desarrollo de lo que fue la obra poética de García Lorca. Después me voy a referir también a otros aspectos de su obra, fundamentalmente al teatro, pero en principio creo que la poesía nos puede servir como ejemplo de cómo se va dando este paso de lo tradicional a lo vanguardista y la conjunción de estos dos elementos son libros que están marcados por el sello de lo tradicional. Por ejemplo, los poemas, las canciones, esas primeras apariciones que tiene García Lorca dentro de la lectura, y el libro que se llama El poema del cante jondo, que ya desde su título mismo hace alusión a lo tradicional andaluz. Después García Lorca esto lo completó con conferencias incluso sobre el cante popular andaluz. Todo eso está enmarcado dentro de lo tradicional. Por otro lado, tenemos el García vanguardista. Tal vez sea García Lorca de los últimos libros. Poeta en Nueva York y Valle del Tamarit son los libros donde podemos ver ese García Lorca más vanguardista. También lo que es importante es que algunos libros de García Lorca conjugan perfectamente estas dos corrientes. Y en ese punto intermedio, nosotros encontramos dos obras que son muy importantes, son El romancero gitano y El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo con textos de García Lorca para que veamos ese pasaje de lo tradicional a lo vanguardista. Por ejemplo, dentro de esa corriente tradicional, yo decía que se encuentra el poema del cante jondo. Y el primer... ¿Se escucha? ¿Se escucha? El primer, No. el primer poema de... A ver, ¿me pueden escuchar ahí? Sí, sí se escucha, ahora sí se escucha. Bueno. El primer poema, el poema que abre este libro, es La baladilla de los tres ríos. Es un poema donde ya aparece algo que es muy propio de García Lorca, que ojalá que el año que viene yo pueda ir personalmente al centro y poder hablarles sobre cómo aparece la geografía andaluza en la poesía de García Lorca. Y acá en este poema ya aparece todo esto, aparece la geografía andaluza identificada con tres ciudades. Y el poema dice así:
El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada, solo reman los suspiros. ¡Ay, amor, ese vino vino! Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Dauro y Genil, torrecillas, muertas sobre los estanques. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? ¡Ay, amor, que se fue y no vino! Lleva azar, lleva olivas, Andalucía, tus mares. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Bueno, acá tenemos, este es un poema bien en la nota bien tradicional de García Lorca, ¿no? Donde aparece, a través de los ríos, aparece la geografía andaluza, aparece el río Guadalquivir, que atraviesa dos ciudades tan importantes de Andalucía como son Córdoba y Sevilla, y por el otro lado, un poco marginal, aparece Granada con sus dos pequeños ríos, el Darro, que en el poema lo llama Dauro, con uno de sus nombres antiguos, y el Genil. Entonces, esta es una poesía que es muy comprensible, que es muy sencilla, si se quiere, y muy tradicional. Pero es muy distinta, por otro lado, en algunos aspectos y en otros tiene puntos en común, con lo que va a ser más tarde el García Lorca vanguardista, que aparece, por ejemplo, en El diván del Tamarí, uno de sus últimos libros. Ahí encontramos, por ejemplo, un poema como este que abre el ciclo de las casidas, que se llama Casida del herido por el agua. Y dice así: quiero bajar al pozo, quiero subir los muros de Granada para mirar el corazón pasado por el punzón oscuro de las aguas. El niño herido gemía con una corona de escarcha. Estanques, aljibes y fuentes levantaban al aire sus espaldas. ¡Ay, qué furia de amor, qué hiriente filo, qué nocturno rumor, qué muerte blanca, qué desiertos de luz iban hundiendo los arenales de la madrugada! El niño estaba solo, con la ciudad dormida en la garganta. Un surtidor que viene de los sueños lo defiende del hambre de las algas. El niño y su agonía frente a frente eran dos verdes lluvias enlazadas. El niño se tendía por la tierra y su agonía se curvaba. Quiero bajar al pozo, quiero morir mi muerte a bocanadas, quiero llenar mi corazón de musgo para ver al herido por el agua. Bueno, en este poema también está presente la ciudad de Granada y está lleno de imágenes que están tomadas de lo andaluz, pero acá vemos una serie de imágenes que son completamente surrealistas. Es ese García Lorca ya vanguardista de su última poesía. Quiere decir que para aquellos que gustan de un poeta andaluz más folclórico, tenemos esos primeros libros de García Lorca. Y para aquellos que son partidarios de una poesía más moderna, más actual, tenemos también el García Lorca
de El diván de Tamarit o de Poeta en Nueva York. Ahora bien, yo le decía que hay algunos libros de García Lorca donde vemos que están muy bien conjugados estos dos elementos, ¿no? Por ejemplo, el romancero gitano. En el romancero gitano, ya la misma palabra romancero remite a lo tradicional. Si hay algo tradicional en la poesía en lengua castellana es el romance. El romance con sus versos octosílabos, que son los más comunes a nuestra lengua, y esa forma del romance que viene del siglo XV. Pero por otro lado, García Lorca le añade el componente gitano. No es solamente el romance castellano, el romance tradicional, esos romances anónimos que cantaban los juglares, sino que a esa forma tradicional le añade el componente andaluz. Y además de eso, le agrega a García Lorca muchísimas imágenes que tienen que ver con la poesía de vanguardia. Entonces ahí encontramos un García Lorca que es que puede gustar a unos y a otros, donde podemos ver lo tradicional y lo vanguardista conjugado. Vamos a compartir un poema del romancero gitano para que puedan ver esta característica que yo les digo. A la gente les gusta mucho La casada infiel, del romancero gitano, que en realidad es un poema bastante tradicional. Era el que menos le gustaba en realidad a García Lorca, ¿no? Hay otros poemas que él tenía razón también en pensar que eran mejores que la casada infiel. Y no obstante es un buen poema, ¿no? Pero, por ejemplo, este romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas? Sin compañía y a estas horas. Pregunte por quien pregunte. Dime a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, llora zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro, mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto y madrugada remota. Bueno, este poema, por ejemplo, tiene todos los elementos de la poesía tradicional, de lo que era el romance tradicional, no solamente en la forma del romance, del cual después va a salir la copla, que
Los romances después pasaron a América, también se hicieron tradicionales en América, sino esa forma dialogada también que tienen los romances. Acá el poeta o el yo poético dialoga con este personaje que es Soledad Montoya. Pero pongo un ejemplo nada más para que vean cómo esto se combina con un elemento que es vanguardista, ¿no? Por ejemplo, describiendo a la mujer, dice el poeta: yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir gimen canciones redondas? Una canción puede ser redonda, puede tener forma. En realidad redondas no se refiere a las canciones, sino que se refiere a los pechos de la mujer. Esto es un recurso poético que se llama hipálaje. Es un recurso muy, muy culto, si se quiere, ¿no? Entonces, acá lo que vemos también en la poesía de García Lorca, que se combina lo popular y lo culto, lo tradicional y lo vanguardista, ¿no? Y todo eso hace que la poesía de García Lorca pueda llegar a una inmensa cantidad de lectores, de público, diríamos, y cada uno puede encontrar en esta poesía al García Lorca que más le guste. Entonces, ¿por qué Federico García Lorca sigue vigente a 84 años de su muerte? Bueno, en parte porque conjuga precisamente estos elementos y hace que su poesía tenga diferentes registros. Hay poetas que son mucho más parejos, que tienen un registro único, si se quiere. García Lorca es un poeta de muchas cuerdas, diríamos, hablando en términos musicales. Bueno, yo les dije que la charla tenía tres momentos. Este sería el primer momento. El segundo momento al que nos vamos a referir es que en toda la obra de García Lorca, y yo me animaría a decir, no solamente en la obra de García Lorca, acá no hablamos solamente de la poesía, sino de la obra total de García Lorca, pero no solamente de la obra escrita, sino también de la vida misma de García Lorca, nosotros encontramos algo que yo llamo el sentimiento estético de la vida. ¿A qué nos referimos con esto de el sentimiento estético de la vida? Bueno, nos referimos a una persona, pongamos por caso, que hace de su existencia, de cada minuto de su existencia, arte. De cada hecho minúsculo, arte. De cada situación cotidiana, sacar algo bello. Y esto fue precisamente una de las características de la vida y de la obra de García Lorca. Pero por supuesto que no fue un invento suyo, ni algo que a él se le ocurrió, ni él dijo, bueno, yo voy a vivir la vida de esta manera y voy a escribir de esta forma, sino que el sentimiento estético de la vida es algo que está muy arraigado y que forma parte de la idiosincrasia del pueblo andaluz. Esto me lo explicaron a mí algunos amigos andaluces, y no precisamente del mundo de la literatura. Y cualquiera que conozca Andalucía se puede dar cuenta de que esto es así. El andaluz tiene un sentido estético de la vida. La vida para el andaluz es belleza. Si el andaluz tiene un patio, no lo va a dejar vacío. Lo va a llenar de macetas y lo va a llenar de plantas y de flores, y así tenemos esos patios cordobeses que compiten incluso a ver quién tiene el mejor patio, ¿no? Con esas macetas de colores y llenas de geranios y de flores, ¿no?
Y si el andaluz en lugar de tener un patio puede tener un jardín, lo va a llenar de árboles frutales y de plantas para que pueda disfrutar del gusto, del aroma, de los colores, de todo lo que que brinden algo a los sentidos. Esto tal vez le venga a los andaluces de la cultura árabe que estuvo tan arraigada en ese territorio durante tantos siglos, ¿no? Los árabes también tienen este sentimiento estético y los andaluces puramente lo heredaron de ellos. Basta con ver Alhambra, por ejemplo, ¿no? El sentido, por ejemplo, el amor por el agua, ¿no? El amor por el agua no solamente por lo que el agua es en cuanto a bebida para un pueblo que venía del desierto, como eran los árabes, sino también porque el agua es sonido, es reverberación de la luz en las gotas de agua, es el sabor del agua además, ¿no? La frescura, es decir, están todos los sentidos conjugados en el agua, ¿no? Bueno, esto es el sentido estético de la vida, ¿no? Por ejemplo, García Lorca, ya que hablamos del romancero gitano, él renegó en algún momento de que se lo considerara un andaluz agitanado, como que su andalucismo pasaba por la gitanería, ¿no? Y eso es cierto, en realidad es cierto. Lo gitano en García Lorca es un tópico literario, pero lo que García Lorca no puede renunciar es que en esencia es profundamente andaluz y que su poesía es profundamente andaluza, aun cuando nosotros venimos de decir que García Lorca fue un poeta universal. Aun cuando García Lorca es universal, sigue siendo andaluz, ¿no? Y eso es lo importante también, y eso es precisamente uno de los errores que tiene la obra de García Lorca, que puede ser universal sin renunciar a ser andaluz. Y una de las cosas, uno de los elementos en los que se ve precisamente el andalucismo de García Lorca es en ese sentimiento estético de la vida que se refleja en su poesía. Por ejemplo, hay diferentes tensiones que podemos encontrar en la obra de García Lorca, tanto en su obra poética como en su obra dramática, que son las más importantes, indudablemente, ¿no? Y estas tensiones son parte de esa forma de entender la vida del andaluz. Por ejemplo, la tensión que se da entre la alegría, dicen que cuando Dios quiso crear la alegría, creó Andalucía, ¿no? Esto lo sabrán bien los amigos del centro, ¿no? Pero a la vez, la alegría andaluza es una alegría muy particular, ¿no? Porque es una alegría que está siempre al borde de otro sentimiento que es el de la pena o lo que Unamuno llamaría el sentimiento trágico de la vida, ¿eh? La alegría es una forma de conjurar el hecho ineludible de que somos mortales y de que algún día no vamos a estar más, ¿eh? Entonces, una forma de conjurar ese sentido de finitud que todos llevamos, aunque lo neguemos, es la manifestación de la alegría. La belleza, la estética también es una manifestación de esa alegría para el andaluz. Otra cosa muy andaluza en García Lorca, y que tiene que ver también con ese sentimiento estético, es la tensión entre lo que es inspiración y trabajo, ¿no?
nosotros podríamos decir que García Lorca fue un poeta y un escritor que trabajó mucho. De hecho, dejó una obra muy, muy importante en los escasos años de vida que tuvo. Pero él decía que por sobre todas las cosas, a él lo que le interesaba era vivir. Y la literatura venía como añadidura, venía casi naturalmente a esa explosión de vida que era su existencia. Fue un poeta de trabajo, sí, pero fundamentalmente un poeta de inspiración. Y esta inspiración no es simplemente ese debate que se da a veces en los talleres literarios sobre el trabajo y la inspiración, si hay que escribir nada más que cuando uno está inspirado, no. Bueno, hay algo también en la idiosincrasia del andaluz que reivindica la inspiración o el toque del duende, diría García Lorca. El duende. Por ejemplo, y vamos a salirnos un poquitito de la poesía y de la literatura para poner otros dos ejemplos de la cultura andaluza, con los cuales García Lorca estaba muy relacionado. Uno ya mencionamos que era el Cantejondo. García Lorca no solamente escribe el poema del Cantejondo, sino que organiza con Manuel de Falla el primer concurso de Cantejondo, en una época en que el Cantejondo estaba bastante mal visto y desprestigiado, porque las clases cultas, académicas, veían el Cantejondo como algo muy primitivo, algo muy popular, muy marginal, diríamos hoy en día. Pero García Lorca fue un gran admirador de los cantaores y de los músicos y de los bailadores, y cualquiera que vaya a Andalucía, ustedes lo saben muy bien esto, por una cantidad de euros que paguen, pueden ver un espectáculo de flamenco, ¿no? Flamenco para turistas, lógicamente. El verdadero flamenco, el verdadero cante, se da por inspiración. A un gitano, por ejemplo, un cantador gitano, no se le puede pedir que trabaje de 10 a 12 de la noche, por ejemplo. Va a cantar cuando le venga la inspiración, y la inspiración le puede venir a las 3, las 4, las 5 de la mañana, a lo mejor. O puede no venirle y pasar para otro día, para cuando le venga, no sé eso, porque él, a pesar de que era muy trabajador, cuando se ponía a escribir, también necesitaba ese toque del duende que es tan andaluz. Otro ejemplo de esto se da en el mundo toros. García Lorca también estaba muy, muy relacionado. Hay un dicho taurino que dice: de Despeñaperros para arriba se trabaja y de Despeñaperros para abajo se torea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ustedes saben que Despeñaperros es el límite entre Andalucía y Castilla. Esto quiere decir que los toreros que no son andaluces, los toreros castellanos, manchegos o de cualquier otro lugar de España, son toreros de técnica y de trabajo, y van a tratar de estar bien en cualquier tarde de toros con el toro que les toque. En cambio, el torero andaluz es un torero de arte y de inspiración, que si no les toca el toro que quieren ni están en la tarde inspirados, seguramente van a hacer una muy mala faena y la gente se va a ir con mucha bronca de la plaza. Bueno, y esto porque el torero andaluz también es un torero que realiza su arte a partir de la inspiración, del duende. Es lo que
un gran torero andaluz, por ejemplo, como Curro Romero, cuando tenía esas tardes de inspiración decía que se abría el frasco de las esencias, de ese frasco de las esencias brotaba el arte, pero la mayoría de las tardes no se abría el frasco de las esencias y la gente se iba con mucha bronca. Bueno, estos dos ejemplos que les pongo están relacionados también con este sentimiento andaluz que aparece en la obra de García Lorca. Y finalmente todo esto conjugado en ese sentido estético de la vida, ¿no? Que se va a relacionar eh, con otras búsquedas que tiene García Lorca. No en vano yo hablé de música y hablé de tauromaquia, porque García Lorca, decir que García Lorca fue nada más que un poeta es reducirlo a una parte nada más de lo que él fue. Fue poeta, sí, pero fue músico. Hace un momento, cuando ustedes estaban esperando para escucharme con todas estas dificultades técnicas que tenemos, yo estaba escuchando un romance, el romance de los Pellegrinitos, creo que era el que estaban pasando, que es una canción popular española que fue armonizada por Federico García Lorca. Todas esas canciones populares que García Lorca rescató del acervo cultural y musical de España, él las armonizó, las ejecutó en el piano, y por ejemplo cuando vino acá a la Argentina, las interpretó junto con la argentinita. Así que García Lorca no fue nada más que un poeta, fue también una persona que tuvo una gran sensibilidad musical y grandes conocimientos musicales. La vocación primera de García Lorca era ser músico. Él quería estudiar para músico. Después terminó siendo poeta, así como Rafael Alberti, otro poeta de la generación del 27. Alberti también quería ser pintor y terminó siendo poeta, si bien nunca abandonó del todo la plástica, ¿no es cierto? Bueno, y hablando de plástica, otro aspecto de García Lorca también. García Lorca también fue dibujante. Y en esto tiene mucho que ver, o en gran parte tiene que ver, la amistad de García Lorca con Salvador Dalí. Esta amistad fue muy rica para ambos. García Lorca aprendió mucho de Salvador Dalí, mucho del surrealismo de Salvador Dalí se mezcló a la poesía de García Lorca, mucho de la poesía de García Lorca pasó a la pintura de Salvador Dalí, pero el hecho es que también García Lorca incursionó en la plástica y hasta llegó a hacer una exposición de dibujos en Barcelona, por supuesto, con el auspicio y la ayuda de Salvador Dalí. Así que tenemos un poeta que además era músico, que además tenía una plástica que dibujaba, como las colecciones de dibujo de García Lorca. Le gustaba mucho recitar. El recitar es otro arte, ¿no? No necesariamente lo saben recitar. Una cosa es escribir poesía y otra cosa es recitar. Y García Lorca le gustaba mucho recitar, y donde podía se subía al escenario a recitar. A recitar poesía e incluso a hacer los prólogos de algunas obras de teatro también, ¿no? Ya que no actuaba él, no tenía la dote de actor, pero sí quería ser parte también de sus obras dramáticas, ¿no? Bueno, entonces, este sentido estético de la vida de que estamos hablando
hizo que García Lorca aspirara a un arte total, no ser solamente poeta, no ser solamente músico, no ser solamente plástico. Tiene que haber formas de arte donde se conjuguen distintas artes particulares, ¿no? Recién hablamos de la tauromaquia. En la tauromaquia, sin entrar a hacer ningún tipo de valoración moral, si les gusta o no les gustan los toros, si les parece un espectáculo cruel y sanguinario o un espectáculo artístico, esas son cuestiones aparte, pero en la tauromaquia, que en Andalucía está considerada como patrimonio cultural, yo no voy a hablar ni bien ni mal, simplemente digo lo que pasa en Andalucía. En la tauromaquia se conjugan distintas formas de arte, porque los movimientos del torero en la lidia son movimientos coreográficos prácticamente. La forma en que van vestidos los toreros remite a la plástica, a lo que se ve con los ojos, lo que se percibe, los colores, los brillos que son tan importantes. Por otro lado, en las corridas de toros ustedes saben que hay música, el paso doble, la música típica de los toros, ¿no? Y hay un lenguaje taurino que está lleno de inflexiones poéticas también. Entonces la tauromaquia, García Lorca la veía también como una forma de arte totalizador, una forma de arte que incluye a las demás artes. No solamente lo veía en el mundo de los toros, lo veía en otra forma de arte que para nosotros es bastante habitual, pero en la época de García Lorca estaba tal vez en sus orígenes. Y esto lo llegó a percibir él en su viaje a Estados Unidos. Me estoy refiriendo al cine. García Lorca en Estados Unidos, sobre todo, tomó contacto con el mundo del cine y comprendió que el cine también le posibilitaría o le hubiera posibilitado una forma de expresión artística totalizadora, en la que él podría haber incorporado el texto literario, lo dramático, lo actoral, las escenografías, la parte plástica, la música, es decir, todo, prácticamente todo. Incluso García Lorca en esta etapa, la etapa de Nueva York, llega a pensar seriamente en convertirse en guionista de cine, pero es un proyecto que queda inconcluso. Ahora bien, hay otra forma de arte que también incluye a todas las demás, y en esa sí que García Lorca tuvo mucho que ver, que es el teatro. En el teatro encontramos la literatura, la poesía, encontramos el arte de la actuación, encontramos la plástica, la música, la danza, es decir, todo, todo lo que pueden implicar las demás artes. Y de hecho, las obras de García Lorca tienen que ver con esto, tienen que ver con esta concepción del teatro como arte total. Por supuesto que no todas las obras se prestan para esto, pero, por ejemplo, cuando García Lorca estrenó La Zapatera Prodigiosa en Buenos Aires, en ese periplo argentino que hizo, no hizo el montaje de la obra tal cual lo leemos hoy en día en la versión dramática que tenemos en las obras completas de García Lorca, por ejemplo, sino que le incorporó esas canciones populares, como no la que escuchamos al comienzo, ¿no?, de la charla, pero sí otras canciones populares,
le incorporó danza, entonces tenía música, danza, la poesía del propio texto, ¿no? Incluso el teatro dentro del teatro que hay en esa obra, la actuación, la recitación, bueno, todo lo que a él le interesaba. García Lorca, en el aspecto artístico, en el que yo creo que se sintió más identificado y donde pudo dar rienda suelta a toda su creatividad, fue el teatro. El teatro de García Lorca es eminentemente un teatro poético y es un teatro además que tiene esta visión totalizadora del arte, ese sentimiento estético de la vida al que nos referíamos hace un momento. Bueno, vamos a volver un poquito al comienzo. Nosotros preguntamos por qué sigue vigente García Lorca a 84 años de su muerte. Dijimos, uno, porque es un poeta de muchas cuerdas, entre lo tradicional y lo vanguardista, y un García Lorca para los distintos gustos. Yo leí 3 poemas nada más para ejemplificar los distintos gustos a los que puede llegar García Lorca. En segundo lugar, hablamos de este sentimiento estético de la vida y esta aspiración de García Lorca a un arte total, ¿no? Porque el arte en realidad es uno, la belleza es una. Comprimirla a compartimentos estancos, de esto es poesía, esto es teatro, esto es música, bueno, es un poco limitado también. Y el tercer elemento por el cual García Lorca sigue vigente, es porque fue un artista comprometido. Fue un artista comprometido. Miren, no en vano, hace un año atrás, en un encuentro que se realiza en Montermoso, un encuentro de poetas, de escritores, se sacó una declaración para que se declarara el 18 de agosto, el día del asesinato de García Lorca, como Día de la Insurgencia Cultural. ¿Y por qué se eligió precisamente a García Lorca? No solamente por su muerte trágica, sino porque es un poeta que representa una postura comprometida, una postura, el arte no puede ser solamente la manifestación de cosas bellas, sino que el arte además tiene que estar al servicio del pueblo, estar al servicio de la gente. Y en ese sentido, García Lorca fue un artista comprometido. Y el compromiso de García Lorca es particularmente interesante porque, escritores comprometidos hubo muchos, ¿no? Yo les citaba recién, podemos hablar de Rafael Alberti y Miguel Hernández, por ejemplo, eran amigos de García Lorca, también fueron poetas comprometidos y también se los recuerda de esa manera. Pero tanto Rafael Alberti como Miguel Hernández tenían un compromiso que era de alguna manera político. Es decir, los dos eran militantes del Partido Comunista. Entonces su compromiso pasaba en gran parte por sus ideas políticas. Yo no digo que eso esté mal, simplemente quiero marcar la diferencia que había con García Lorca, si bien en muchos puntos podían llegar a coincidir. García Lorca no tenía un compromiso político, ¿no? García Lorca no era afiliado a ningún partido político. Tenía un compromiso con el arte. Primero que nada, era un escritor comprometido con el arte, con su arte. Después lo que él sí manifestaba era un compromiso social, no político, pero sí social. Y esto lo podemos ver muy bien en uno de los grandes legados
de García Lorca, una de las obras en las que él tal vez puso más energía, más empeño, a la que dedicó más tiempo en su vida, que fue el proyecto de la Barraca, ese teatro universitario donde el objetivo era llevar el teatro clásico español, no las obras de protesta, ni obras políticas, ni nada que se le parezca, sino el teatro clásico español, el teatro del siglo de oro, llevarlo a pueblos pequeños como en el que había nacido García Lorca, ¿no? Pueblos pequeños donde la gente vivía del campo, donde la mayoría de la gente en ese momento seguramente no sabía ni leer ni escribir, pero que tenían una necesidad, una apetencia muy grande de arte, una apetencia muy grande de cultura. Y eso fue lo que trató García Lorca de darles con este proyecto que fue La Barraca. Por supuesto que La Barraca estuvo vinculado a un momento político particular que fue el de la República, el de la llamada Segunda República, ¿no? Y ahí sí, García Lorca estuvo comprometido con este proyecto. Recibían un subsidio del Estado para desarrollar estas actividades. Y fíjense que les iba a leer un fragmento, un reportaje de García Lorca, pero prefiero contárselos, para no extender demasiado la charla tampoco. En un reportaje que le hacen acá en nuestro país, en la Argentina, en esa ciudad de Buenos Aires, García Lorca cuenta sobre cómo trabajaban, qué características tenía este teatro universitario, cómo se seleccionaban sus actores, sus componentes, cuáles eran sus códigos, las obras que realizaban. Bueno, todo lo referente a la preparación de los actores, todo eso. Y en un momento él dice que está muy preocupado por volver a España para incorporarse nuevamente a ese proyecto. En España estaba por aparecer un cambio de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, García Lorca estaba muy interesado en que este proyecto siguiera con el gobierno que fuera, ¿no es cierto? Si bien él estaba comprometido con el gobierno de ese momento. Y lo que temía Lorca era que se cortaran los subsidios y este proyecto quedara trunco. Y a mí me causa mucha emoción ese reportaje, porque García Lorca, ya a punto de partir de la Argentina, dice que lo impulsa a volver a España es fundamentalmente la Barraca. Ustedes saben que García Lorca se podría haber quedado a vivir en la Argentina. De hecho, él se sentía muy cómodo en Buenos Aires. La sociedad argentina lo recibió con los brazos abiertos. Él soñaba con que la sociedad española fuera algún día como la Argentina, porque en la Argentina, pese a que estamos hablando de los años 30, se vivía un clima de libertad que no se vivía en España. Y había una sociedad que era más culta, más preparada, más instruida que lo que era la sociedad española de esos momentos. García Lorca tranquilamente se podría haber quedado años viviendo en la Argentina y tal vez le hubiera
agarrado la insurrección franquista y el golpe de Estado y la guerra civil española en la Argentina, y García Lorca se hubiera salvado, no hubiera muerto. Algo parecido le pasó a Manuel de Falla. Manuel de Falla se quedó en la Argentina y murió en Altagracia, en Córdoba. La historia de García Lorca podría haber sido la misma. ¿Por qué no fue la misma? Porque García Lorca tenía un compromiso muy grande. No digo que no lo tuviera Manuel de Falla también, sí que lo tenía. Pero a él lo agarró justo la guerra civil, lo agarró estando acá y se quedó. García Lorca quería volver a España por la barraca, y eso le costó la vida. Porque él volvió a España, siguió trabajando en esto, pero en el año 36 lo agarra la insurrección franquista y es de las primeras víctimas de esa insurrección, ¿no? El asesinato de García Lorca, con todo lo cruel y todo lo lamentable que fue, no hace otra cosa que ratificar que García Lorca estaba en el camino correcto. El camino de los artistas comprometidos, de los artistas que quieren construir una sociedad mejor, que quieren educar al pueblo, no desde una posición partidaria, pero sí de un fuerte compromiso social. Y eso creo que fue lo más importante, lo que más peso tuvo para que a García Lorca lo fusilaran. Era un elemento peligroso para el régimen fascista que se instaló con Franco. Después seguramente hubo otros elementos, desde la envidia de algunos escritores, porque lamentablemente el mundo de la literatura está lleno de mezquindades, de envidias y de hacerle daño a veces al que sube un poco más o al que tiene un poco más de éxito, hasta incluso el tan mentado tema de la condición homosexual de García Lorca. Todo esto puede haber contribuido para que García Lorca lo mataran, pero lo que más contribuyó, creo yo, fue su compromiso social. Lo que no le perdonaron fue que llevara la cultura al pueblo. ¿Y de qué forma llevó la cultura al pueblo García Lorca? A través del teatro. ¿Y qué era el teatro para García Lorca? Era la manifestación más acabada de ese sentimiento estético de la vida que tiene el pueblo andaluz. Así que, bueno, estas son un poco las tres razones, los tres momentos que yo creo que hacen que hoy, después de 84 años, sigamos leyendo a García Lorca, sigamos reconociendo y admirando su personalidad, su corta vida, que podamos seguir haciendo sus obras de teatro, que podamos seguir leyendo su poesía. Y yo en este momento, y con esto quiero terminar ya, quiero compartir con todos ustedes, a partir de esta fecha que se estableció el 18 de agosto como Día de la Insurgencia Cultural, nosotros desde la Cátedra de Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata, con el auspicio de muchas de esas instituciones que se leyeron al comienzo en mi currículum, pero fundamentalmente de la Academia de Granada, hicimos una maratón de poesía lorquiana, es decir, dedicamos todo el mes a difundir
la poesía de García Lorca, a partir de un hecho que es bastante triste también, que es el hecho de que la voz de García Lorca se perdió. Entonces, como no quedaron registros sonoros de su voz, que dicen que era espectacular los que lo conocieron, este proyecto consistió en que 100 artistas, escritores, artistas plásticos, actores, le prestaran su voz a Federico García Lorca. Bueno, completamos en un mes más de 100 artistas leyendo a García Lorca. Y hace poquitos días, el 1 de octubre, empezamos con un homenaje permanente a García Lorca, que se llama Todos los días con Federico. Ustedes pueden buscar en Facebook, van a ver una página que se llama Todos los días con Federico, donde seguimos con esta misma idea de prestarle nuestras voces a García Lorca, y ya no durante un mes, sino durante todo el año, que todo el año podamos estar compartiendo la poesía, las obras en prosa o fragmentos dramáticos de la obra de García Lorca. Así que para todos los que quieran pueden entrar a estas páginas, verlas, todos los días con Federico, y también que puedan entrar en la página de la Cátedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad Nacional de La Plata, por esta denominación, donde constantemente estamos publicando no solamente cosas de García Lorca y de los escritores andaluces, sino de todas las manifestaciones culturales que tienen que ver con Andalucía y que pueden ser de mucha utilidad, sobre todo para las comunidades andaluzas de la Argentina. Bueno, quedo a disposición de ustedes y a las preguntas que quieran hacerme. Espero que me hayan escuchado bien, porque me vuelvo a decir, la tecnología a mí me supera. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Bueno, soy Juanjo, hoy tuve el gusto de tenerlo en una entrevista radial a Guillermo, me pareció muy abierto, muy intenso, y de esta conferencia rescato varias cosas que fui tomando nota a medida que él avanzaba, aparte de sus 3 momentos especiales que tuvo en la mirada de la cultura de García Lorca. También saber, yo creí que a veces cuando lo escuchaba en alguna poesía, escuchaba la voz de él. Pero bueno, de esto me vengo a enterar que la voz de él se perdió. Lamentablemente, ¿no? Así que sí, gracias, Guillermo. Bueno, Juanjo, gracias, Juanjo. Además, vos que sos un hombre de radio, dicen que tal vez pueda encontrar, si se encuentra la voz de García Lorca, se la va a encontrar en la Argentina. Y en alguna de las grabaciones de los reportajes y de las participaciones en programas de radio que hizo acá García Lorca. Así que, bueno, pero todavía no hay nada cierto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y seguiremos conectados a través de la radio, ¿eh? Bueno, para antes de despedirnos, queríamos activar a todas cámaras, así sacamos una foto de recuerdo. Hola, Guillermo. Una pregunta. ¿Podrías repetir el mail o sea, la dirección donde podemos entrar? Porque justo se cortó y no pude tomar nota. Sí, yo mencioné página de Sí. Facebook, Ajá. que se llaman
todos los días con Federico, y Sí. Cátedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Hermosa la charla, excelente. Todos los días Cátedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata. No, por favor. Muchas gracias. Yo tengo la que delante quiere, ¿eh? Bueno, antes de que se vayan. Sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Mi nombre es Fernando García y muy interesante la charla. Quería comentarles, ya me comuniqué con la administradora para contactar con usted, Guillermo, por una investigación que estoy haciendo referente justamente a la voz de Federico. Estoy inmerso en una investigación para ver si logro hallar ese documento, ese registro sonoro. Bueno, ojalá que... Así que me gustaría... Ojalá que sí, Fernando. Me gustaría contactarlo para que tengamos una charla, claro. ¿Qué cosa, Andy? ¿Qué cosa? Sí, ya, Marisa te puede pasar mi contacto y charlamos, ¿cómo no? Sí, yo le paso por mail la dirección tuya, Guillermo, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, la verdad que muy didáctica la charla, es muy interesante, y sobre todo esto, gracias, Fernando. este tema de la luz que tenía Federico en su voz y que ninguno pudimos disfrutar, y que todos tanto hablan de ese poder de enamoramiento que tenía su dialéctica cuando hablaba. Yo tengo otro modulador de voz. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere decir algo? Yo quería agradecerle por la disertación que hemos compartido en estos momentos. Soy presidenta del Centro Andaluz de Tucumán, que casualmente se llama García Lorca, así que para nosotros es un honor que se acuerden de la disertación así de Federico. Por supuesto, este mes vamos a dar primero por siempre Andalucía, sobre Andalucía, y otra charla a fin de mes sobre algo así. Federico. Bueno, por supuesto que toda información que recibe siempre es bienvenida, y nos sentimos muy de llevar este nombre, realmente. Así que gracias a todos y esperamos vernos pronto. Bueno, gracias. No, sí. Cristina, he estado unos años en el Centro Andaluz. ¿Cómo me preguntan del Centro Andaluz? Cerca de Tucumán. Ajá, ahí hicimos una vez pero con una reunión de la federación. Sí. Claro, sí puede ser. Y también hace muchos años. Sí, pero bueno, cada vez que toco este tema a mí me fascina, de él, y realmente hay un grupo muy grande de literatos, hispánica, por ejemplo, y también de otros grupos que se dedican mucho y lo tienen siempre Federico García Lorca siempre al frente. Así que es un placer escuchar.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Sí, ya saqué varias fotos. Después las vamos a publicar en la página del sitio. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperen un segundito. Que hacemos la. Gracias, Guillermo. Un beso de Bahía Blanca. Gracias a todos nuestros amigos de Tucumán, de Bahía Blanca, de haber estado. Están ahí, siempre nos ayudan, nos acompañan. Y bueno, queríamos invitarlos a las próximas actividades. Tenemos un taller con Gabriel Arango de análisis de obra, cómo decodificar las producciones artísticas del siglo XXI en torno al flamenco. Así que ya saben, como siempre, agradecemos su participación. Estén ahí con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo la próxima.